Bien, amigos de Radio San Borja, líder en peronidad, continuamos con este su programa, La Hora de la Integración. Hoy con el tema sobre el fallo del Tribunal Constitucional que acoge el pedido de despenalizar el sexo entre adolescentes. También decimos a nuestros radioescuchas que pueden hacer sus llamadas al 225-3344 y 224-2363 para que puedan emitir su opinión. Manuel, hablábamos sobre este tema. Exacto, ¿no? Yo pienso aquí que hay que diferenciar muy bien. Una cosa es una ley, una disposición que despenalice las relaciones entre adolescentes, y otra cosa es pensar que se va a permitir la seducción, las violaciones y todo lo que sea violencia de género entre un adolescente y una chica. No, eso está penalizado y eso tiene bien claro. Aquí lo que se está tratando es de no penalizar injustamente a adolescentes que tienen una relación, que han llegado a un comportamiento erótico sexual y a veces con la consecuencia de un embarazo, donde no se dice. Yo ayer estaba en el Jockey tomando algo ahí, un café, y una de las chicas que estaba a mi costado se puso a hablar todo, y bueno, conversamos, y me decía que ella había tenido miedo de hablar sobre esto en su época porque se podía manosear mucho el tema. Entonces ahí viene, ¿no?, la situación. Entonces la cuestión es, no se va a permitir una conducta sexual sin ningún control. Hay controles y siempre han habido sobre las conductas indebidas a nivel erótico sexual. Lo que se está haciendo es despenalizarlo para que no vayan injustamente a la cárcel adolescentes que no han cometido ningún acto violento, no ha habido seducción, no ha habido violencia, ¿no?, ataques sexuales, sino que han tenido un comportamiento con consentimiento. Con consentimiento, y que a veces se les ha escapado. Ahí es donde me gustaría hablar. ¿Qué cosa es el sexo? ¿Cuál es el desarrollo erótico sexual en las diferentes edades? Para mí, el sexo, para muchos los que trabajamos en educación sexual y en psicoterapia sexual, empieza desde que uno nace. El niño explora su cuerpo, se toca los genitales, y son los adultos que le dicen: no agarres eso es cochinada, eso es cochino, no te agarres, no hagas esto. Y después sigue un poquito más grandecito y comienzan a decirle: oye, tú no puedes decir esto. Hay una serie de situaciones que son los adultos lo que le dan a los jóvenes, le dan un sentido pecaminoso de lo que no debería ser pecaminoso, y que ellos mismos, estos adultos, estos padres, no han tenido una buena educación sexual y transmiten un pánico, no saben cómo conversarlo, no saben cómo decirlo. Yo me acuerdo hace muchos años, hará 6 años, algo así, me invitaron en una cuna para ir a hablar con unos padres de familia que estaban escandalizados, que querían ver cómo manejar el problema de la sexualidad con sus hijos, de 5 años, de 6 años. Y había una señora que me decía: yo me baño desnuda con mi hija y no hay ningún problema, y con mi hijo también. Y yo no tengo ningún problema. Y poco a poco la hija, cuando comienza a desarrollarse algo muy interesante en el ser humano, se llama pudor. Cuando comienza a desarrollarse el sentido de pudor, ya no quiere que la vean desnuda, ya no quiere que lo vean desnudo. Y entonces el chiquito que le había dicho: mira mamá, él tiene su cosita y yo no tengo, y que la mamá decía que no sabía qué contestar, ya lo veía de una manera. Y yo fui a conversar con ellas y las orienté mucho sobre cómo manejar este tema que, como les digo, comienza desde muy niños. ¿Qué hablar después ya de los adolescentes? En otro colegio, en otro tiempo, con muchachos ya de 14 años, habían encontrado que tenían condones y que pensaban que ya tenían relaciones sexuales, y estaban espantados las mamás y algunos papás. Entonces los papás habían hablado con los muchachos. Yo reuní como a 6 o a 8 en mi consultorio y comencé a hablar, y me dijo una sorpresa: que estos muchachos tenían un comportamiento mucho más cauto de lo que pensaban los padres. Por ello, uno de ellos me dijo: yo no quiero tener sexo así nomás,
mis amigos todos, y hasta mis primos o mis tíos me han dicho para ir a un prostíbulo. Pero yo no voy a meterme en un prostíbulo, qué asco, ¿cómo voy a estar ahí? Yo tendré sexo después, más adelante, cuando tenga pues alguna pareja, cuando ya vea que puedo tener y que la chica, quien esté conmigo, también podría tener. Y así los otros también tenían unas opiniones que me sorprendieron muy gratamente sobre el comportamiento sexual. Lo que pasa es que a lo largo de la historia también hay un tabú sobre el sexo, ¿no? Tremendo. Entonces, y que no se quiere tocar, y que lamentablemente... Los padres contribuimos a eso, exacto, Rubén. Parte de eso, ¿no? Que no hay una verdadera educación a los jóvenes sobre ese tema. A ver, tenemos una llamada de César desde el INSE. Adelante, César, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Aló? Sí, adelante, buenas noches, bienvenido al programa. Sí, bueno, yo creo que la ley en sí, no, como he escuchado, no es que permita todo, ¿ah? Y por otro lado, creo que la función si no está la función del padre, la función del colegio, en el lugar respectivo, creo que con o sin ley van a haber estas tasas de nacimiento o de adolescentes embarazadas, y al final estamos discutiendo algo que no va a gravitar tanto, sino es, como que digo, la función de los padres, la función del colegio. Cada quien asuma su responsabilidad, y vamos a ver que al final con esto va a cambiar esa manera de pensar muchas veces irresponsable del adolescente, realmente, porque no es echarle la culpa solamente a una ley, creo que es interpretarla en su contexto, y creo que no es que permita cualquier disparate, sino lo que es justo y debido, ¿no? Hay adolescentes que se embarazan y saben lo que hacen, y no podemos meter preso a uno porque los dos decidieron pues tener sexo, así de fácil, pero hay que tener responsabilidad ante todo, ¿no? Y es ahí donde debemos entrar, Rubén, gracias, con el ayuda de César. Manuel, ¿no? Porque cuánto de toda esta responsabilidad tenemos los padres, es decir, la ley puede darse, es letra, está en el papel, pero en la práctica, ¿cuánto los padres tenemos la responsabilidad o la obligación de orientar a los niños en el tema de responsabilidad? Tremenda, es una tremenda responsabilidad. Los padres, el propio comportamiento erótico sexual de los padres. Hay que ver qué es lo que se habla sutilmente, las bromas que se hacen sutilmente, el medio ambiente, la propaganda, una tremenda agresividad hacia las mentalidades de todo el mundo, con propagandas de televisión, de revistas, donde se ve sexo de una manera impresionante, donde se dan mensajes con una ambigüedad. En casi todos los programas hay homosexuales, con una manera, una caricatura de la mujer que hacen estos homosexuales, con unas bromas grotescas, una manera donde la sexualidad, la bisexualidad, yo como terapeuta veo muchachos y chicas que llegan, ya no dicen soy homosexual, que antes llegaban y lo decían, yo soy bisexual. Y en el fondo lo que pasa es que son personas homosexuales, son jóvenes homosexuales. Entonces, ¿cómo orientar? Se está despertando. Las cosas llegan a veces en su momento y hay este sincronismo. La ley no va a hacer muchas cosas, o puede hacer mucho, pero está levantando una polvareda tremendo, está haciendo poner en el tapete un aspecto del desarrollo humano, el comportamiento erótico sexual, que debe de verse, yo creo, de dos maneras: sexo seguro y sexo responsable. Son dos cosas que son importantísimos. Sexo seguro, no tener desprotección para enfermedades de transmisión sexual, que van desde las enfermedades que se conocían hace muchos años hasta las nuevas como el SIDA, el VIH, ¿no? Sexo responsable, que permite planificar cuándo se va a embarazar, cuándo se van a tener hijos, cuándo no. O sea, una planificación de la vida de pareja. Dos aspectos que son importantísimos: sexo responsable y sexo seguro. Entonces, la ley está levantando un montón, sí, no se puede decir que no, pero caramba, ¿qué es lo que está poniendo en el tapete? ¿La responsabilidad de los padres? Claro que sí. ¿La responsabilidad de los colegios? Claro que sí.
Todavía hay personas que tienen un sesgo de una manera completamente equivocada de lo que es el comportamiento sexual. Porque aquí lo que hay que, creo que hablar bien claro es, ¿cuál es el comportamiento sexual? ¿Cómo es el erotismo? ¿Cómo se excita una persona? Algunas personas son más excitables que otras. Una persona tiene una sexualidad desbordante y lo tiene desde muy joven. Otras personas tienen, como tú decías hace un momento, un tabú tremendo y tienen unos mandatos con unas prohibiciones fuertísimas a todo lo que es sexualidad. Entonces, cada ser humano ha sido criado con una vivencia de lo que es el sexo, con mucho miedo, con madurez o con ignorancia inclusive. Esos son los temas que habría que... Pero también hay un tema que es importante. Si bien es cierto, lo que dices es correcto, pero creo que también la función de educación, como decías, en el colegio y en el hogar, son importantísimos. Es muy difícil, yo creo que es un tema muy controversial, porque también yo no creo que los padres tengan la capacidad para controlar a los hijos en todo momento. Pero sí yo creo que debe haber una educación que parta desde la niñez, para ir inculcando valores tanto en el hogar como en el colegio. Porque yo me acuerdo ahorita, hace un tiempo, en un colegio, se veía, por ejemplo, que las chicas para la actuación practicaban este baile del perreo. Claro, entonces, que es lo una que no se incitación veía, sexual. ¿no? Simulando un acto sexual. Exacto. Entonces, a partir de ahí hay una degeneración de lo que realmente es el sexo de amor, el sexo que realmente se debe enseñar y que además, que no se debe enseñar porque eso se aprende solo y es innato en el ser humano. Sí, exacto. Correcto, pero lo otro ya es una deformación de lo que vengan a ser los valores dentro de la sociedad. Esa es la palabra ¿Y cuánto clave. permitimos los padres y celebramos en el colegio Claro. eso, ¿no? O sea, ¿dónde está nuestra responsabilidad en ese sentido? Es que aquí Rubén dio una palabra que para mí es clave. La palabra es valores. Yo creo que estamos viviendo, y no solamente en el Perú, desgraciadamente no solamente en el Perú, una tremenda crisis en la educación ético-moral del ser humano que vive en este siglo XXI. Por eso que hay corrupción, que hay, ¿cómo se llama esto? Cuando le compran la conciencia a otra persona, coimas tremendas, por eso que hay un mal comportamiento de responsabilidad hacia el trato con otra persona. El sexo se practica de una manera sin respeto a la otra persona, tanto la chica como el chico, como dicen, estamos ahí por, bueno, pues, hay palabras un poco gruesas ahí, feas, que se utilizan para estar un momento, choque y fuga. Exacto. ¿No? Entonces, y eso es una cosa que cada vez la practican más. No, era un chape nada más. Pero sin compromiso. Sin compromiso, se va solapadamente introduciendo la falta de respeto, la falta de respeto al otro ser. Porque en ese juego sexual sin responsabilidad, uno de los dos, el más débil, el que tiene personalidad más dependiente, va a sufrir más, porque por ahí se enamora un poco más, crea un vínculo que la otra persona no se hace responsable y uno sale sufriendo, y sale sufriendo severamente. Bien, amigos, vamos a nuestro segundo corte comercial y luego de la pausa retornamos con la hora.